Continuamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos míos, esta reflexión llega a todos ustedes gracias a Soltiven, especialistas en limpieza. Reflexión de hoy. Hoy necesariamente debo referirme a la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional de suspender el diálogo con el gobierno, dada a que el gobierno no está queriendo que se avance. El único avance o los únicos dos avances, el único avance concreto era la mediación internacional y la presencia de la Iglesia por parte del Estado del Vaticano con su nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en Venezuela. El segundo mediano avance era la libertad de Iván Simonovic, cosa que no se ha dicho, y antier el señor Jorge Rodríguez ha dicho que eso es una fantasía de la oposición. Luego, el resto de los avances no ocurre ninguno. En todo caso, la violencia, la represión hace que retroceda absolutamente cualquier posibilidad de lograr acuerdos concretos en una mesa de diálogo. Ya yo lo he dicho un montón de veces. Creo que sin calle no hay diálogo posible que sea beneficioso para la oposición, porque son una combinación de elementos necesarios. Pero hoy quiero, mis queridos amigos, hablar de esa decisión partiendo de los partidos políticos venezolanos y los partidos políticos en cualquier parte del mundo. Yo me opongo, yo soy un crítico acérrimo a los partidos políticos, pero me opongo a que se les golpee hasta desaparecerlos. Yo soy crítico para que cambien, porque los partidos políticos son absolutamente necesarios en una sociedad democrática. Recordemos que la república es el mandato de la ley, y para que haya leyes tiene que haber parlamentos, y para que haya parlamentos tiene que haber representación popular, y para que haya representación popular, la fórmula que se conoce en el occidente es la fórmula de los partidos políticos. La gente se organiza en partidos políticos y grupos de electores y presenta sus candidaturas, va al Parlamento y en el Parlamento se hacen las leyes, o va a la presidencia de la República, se dirige el Ejecutivo, y allí es donde forma, digamos, se estructura en la práctica el Estado que existe a nivel del manual constitucional, pero que si no hay el ejercicio del propio Estado, de su propia existencia, pues entonces el Estado sería un Estado fallido. Por lo tanto, mi reflexión no va a ser para destruir a los partidos, porque los necesitamos. Y si se extinguieran, tendríamos que inventarlos de nuevo o quedarnos con los dictadores, los de derecha, los de izquierda, los empresariales, los corporativos, todos los que tienen durante mucho tiempo ganas de meterle la mano al Estado venezolano. Claro, yo quiero un Estado mínimo, un Estado pequeñito, donde los partidos no tengan tanta importancia y donde el gobierno no sea tan importante. Quiero un país donde lo importante sean las leyes y los ciudadanos. Pero vamos a la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática. Fue una decisión lógica. La Mesa de la Unidad Democrática en prestigio va en caída libre. No porque el país desconozca que tiene que haber diálogo, porque diálogo tiene que haber, y en todas las encuestas la mayoría de los venezolanos aprueba el diálogo como un camino para evitar una confrontación de otra naturaleza en el país. Pero el diálogo, cuando se va a un diálogo, son dos fuerzas que equiparan, que son poderosas ambas y que se ven en la necesidad, como no se pueden destruir la una a la otra, tienen que dialogar. Y al dialogar, una da y otra cede. La otra da y la otra cede. Lo que está sucediendo en Cuba en este momento entre la República de Colombia y la guerrilla colombiana, ¿qué están haciendo? Buscando un mecanismo de paz. Un mecanismo de paz que sea que la guerrilla cede, entrega las armas, se va a la lucha política civilizada, y el gobierno le devuelve las tierras expropiadas a los campesinos, cumple con problemas de la droga, respeta el derecho a los derechos humanos de la gente que se va a pacificar, y cumplirá algunos acuerdos y lograrán, si es que lo logran, un acuerdo de paz. Pero en Venezuela, cuando la Mesa de la Unidad Democrática cometió el error
de ponerse a decir un barbarismo como, por ejemplo, que yo no avalo, porque me parece que es la frase más rimbombante de los políticos venezolanos, es yo no avalo la violencia, venga de donde venga. Eso es una sinvergüenzura, una frase sinvergüenza. ¿Por qué sinvergüenza? Porque eso es equiparar a los estudiantes con los grupos violentos del gobierno y equiparar a los estudiantes con los torturadores y equiparar a los estudiantes con los malandros, con los que golpean, con los que matan. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Y ahí está el pecado original de Capriles y de todos los que en la mesa de la Unidad Democrática cometieron ese barbarismo de decir y homologar e igualar a los estudiantes con los violentos del gobierno. Luego, aceptar ir a un diálogo sin ponerse de acuerdo con los que están en la calle. Se los decía yo ayer a ustedes, si usted ve una encuesta, el partido más grande de Venezuela es Primero Justicia, tiene el 3.7% del electorado, le sigue Acción Democrática con el 2.5%. En el fondo su representación es escuálida, es pobre. Tienen la capacidad de articular la política para incorporar gente y hacer que la representación se fortalezca y crezca. Pero pretender pichar, batear y ser el novio de la madrina yo, porque esto es un problema de los políticos, porque esto lo resolvemos los políticos, es darle la espalda al grueso del país. Porque mi representante personal, digamos, mi representante es el presidente del Colegio de Abogados, porque yo soy abogado, pero mi representante también es la presidenta o el presidente del Colegio de Periodistas, porque yo soy periodista. Mi representante no es el dirigente del partido X o el partido Z. Eso es cuando se trata del tema parlamentario, cuando se trata del problema presidencial o se trata del problema electoral. De otro modo, mis problemas reales, diarios, cotidianos, yo me los resuelvo con mi representante popular, que no es el partidista necesariamente. Por lo tanto, toda la oposición no son los partidos y los partidos no son toda la oposición. Ojalá que la lección aprendida ayer, al tener que separarse del diálogo momentáneamente, tienen que volver a él, pero tienen que volver reforzados. Me decía esta mañana Froilán Barrios de un modo muy inteligente que hay que hacer una instancia político-social en Venezuela donde se reúnan las fuerzas vivas de la nación, incluyendo los partidos políticos. Que la mesa de la unidad es la mesa de los partidos, muy bien, pero los partidos políticos no son la representación de la sociedad venezolana toda. Y eso tienen que entenderlo. Por lo tanto, no pueden tener ese ego tan extremadamente desarrollado para pretender convertirse en los gestores de la sociedad venezolana. Ayer cuando entrevistaba a mi amigo Roberto Enrique, me pareció hasta arrogante. Yo no tenía, ustedes saben que yo trato de no conflictuar con mis invitados por un problema de estilo personal, porque así llevo además mi vida. Cuando él decía, bueno, lo que tú criticas o lo que tú cuestionas, yo no lo puedo descartar. Así como tú sabes, no, Papá Dios, deja o deja de recibir. Por eso, amigos míos, ojalá que esto se resuelva, ojalá que haya un acuerdo de una instancia más allá de la mesa, donde esté la sociedad democrática venezolana toda, no solo sus partidos políticos, y podamos salir de esta crisis. Y el día que salgamos de esta crisis, mis queridos amigos, tenemos que discutir el tamaño del Estado, el poder del Estado. Ayer me llamó un amigo mío muy contento porque va a montar una empresa. No voy a nombrar la empresa porque no voy a echarle un cacharro a mi amigo. Porque fue a Caracas a reunirse con un altísimo funcionario de un ministerio para que le aprobaran la licencia de importación para unos productos que él tiene que traer para que su negocio funcione. Entonces resulta que el funcionario del gobierno es el que decide a quién carajo le da él la licencia de exportación. Entonces él favorece al tipo que le cae bien, al tipo que es del partido o al que le mete 20 millones de dólares en la cuenta en los Estados Unidos, y por eso es que están preocupados por las cuentas en los Estados Unidos. Pero eso no es un hábito de ahora, eso no es un hábito nuevo, eso es un hábito de la política venezolana, la corrupción y la coima. Pero el día que hagamos retroceder la corrupción es el día que los mecanismos del Estado sean transparentes y limitados. Usted va a comprar
2.000 patrullas. La licitación tiene que ser pública y tiene que estar en una página web y tienen que estar allí todas las condiciones de la licitación y tienen que estar allí todas las empresas que concursaron y la población tiene derecho a ver la que ganó y por qué ganó y la que perdió, por qué perdió. Porque eso que dice Luis Ortega Díaz, de que por qué con ella, bueno, él seguramente tiene problemas porque tiene bienes de fortuna en los Estados Unidos. Pero bienes de fortuna en los Estados Unidos tienen los políticos del movimiento Quinta República del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también la tienen los de COPEI, los de AD y los de todas las organizaciones políticas venezolanas que construyeron capitales sin trabajar, capitales viviendo de esa coima, de entregarte la obra, de entregarte la licencia, de entregarte el manejo del presupuesto a ti, que me das la platica para que yo me haga rico. En el fondo, el problema de la política venezolana es estructural, es el tamaño del Estado que tenemos, que es un Estado que tiene emisoras de radio, hoteles, escuelas, hospitales, clínicas, carreteras, puertos, aeropuertos, que es un Estado macrocefálico. Pero como el Estado lo controlan los partidos, pues entonces los que tienen el poder de manejar el Estado macrocefálico son los partidos. Entonces, vean ustedes cómo hubo una especie de digresión en mi reflexión. Yo quiero que la Mesa de la Unidad entienda que debe ir a un diálogo primero con el país opositor y buscar los acuerdos necesarios para reintegrarse al diálogo con el gobierno. Pero a lo lontano, a lo lejos, yo quiero que este país mío cambie. Yo no quiero que los partidos ni sus funcionarios de gobierno sigan entregando licencias de importación ni obras a sus amigos, a sus compañeros o a los que los sobornan, a los que comparten la coima con ellos. Yo quiero otro país. Y para que ese país otro aparezca, los venezolanos tenemos que estar conscientes de que o reducimos el tamaño del Estado, le quitamos competencias al Estado y se los entregamos a los ciudadanos, o esto va a ser la película de siempre. Un gobierno malo, una dictadura mala, un gobierno malo, una dictadura mala, pero el Estado gigantesco apropiándose del alma, incluso de lo que respiran los ciudadanos. Ojalá que la Mesa de la Unidad encuentre un camino. Identificamos, amigos míos, y ya regresamos con todos ustedes. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández.